estaba mal. Porque lo que tendría que haber hecho Macri desde el primer momento es convocar a las fuerzas políticas de la ciudad que están representadas en la legislatura, la coalición cívica, Unión por Todos, el kirchnerismo y todas las fuerzas políticas que integran la legislatura. Tendría que haber remitido el acta a la legislatura. Macri tendría que haber dicho, miren, a mí me quieren transferir el subte en estas condiciones, ustedes que son la legislatura de la ciudad, analicen el acta y finalmente llegamos a un acuerdo y vemos en qué forma me van a transferir los subterráneos. Macri cometió un error el 3 de enero, no hay nadie, y además sin convocar a nadie, sin consultar con ningún bloque político, firma ese acta y después se da cuenta que había cometido un error, y cuando uno empieza a ver el acta y cuando empieza a ver las condiciones de la transferencia, uno dice, de esta forma, si uno acepta la transferencia de esa forma tan arbitraria, la ciudad va a tener serios problemas presupuestarios. Y además hay que agregarle que después la ministra Garré, por conferencia de prensa, anuncia que en un mes va a sacar la Policía Federal de los subterráneos. Eso es de una arbitrariedad tal, porque no es que la ministra se juntó con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Guillermo Montenegro, y entre los dos acordaron hacer un plan de transición, y en 2 años finalmente la ciudad con su policía metropolitana, que es muy chica todavía y que recién empieza, decir, bueno, en 2 años ustedes se van a hacer cargo de la seguridad. Por conferencia de prensa la ministra Garré nos anunció a los porteños que en un mes no íbamos a tener seguridad. En primer lugar, ninguna fuerza de seguridad de ningún lugar del mundo puede absorber en un mes 800 efectivos más. Es una locura. Después finalmente la presidenta en el Congreso Nacional se dieron cuenta que era un error terrible, y además los perjudicados no es ni Macri, ni la presidenta, ni la ministra Garré. Los perjudicados somos los que viajamos todos los días en el subte, que hoy es un lugar inseguro, hoy en el subte roban, hoy es un lugar peligroso. Imagínense si hubieran sacado a la Policía Federal. Por suerte, la presidenta, cuando anunció en el Congreso Nacional la apertura de sesiones, dijo que iba a extender por unos meses más. Finalmente la justicia, porque se presentaron muchos amparos con respecto a esto, dijo, hagan un plan coherente. La ministra Garré no puede disponer que en un mes se saque la Policía Federal. Entonces es una serie de hechos que la verdad que estamos en un momento donde lo mejor que nos puede pasar es que haya una madurez política de los dos sectores, del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. Yo creo que hubo algún tipo de señal del gobierno nacional, señal al estilo K, ¿no? Te golpeo la puerta y avanzo y es así. Pero yo creo que del gobierno Macri tendría que haber algún tipo de negociación, porque hoy por hoy el subte está a la deriva y es un sistema de transporte que utiliza 1.300.000 personas por día, porteños y gente que vive en los alrededores. Y con respecto al transporte de pasajeros, que también se lo quieren traspasar. Y bueno, también hay como una apuesta, ¿no?, del gobierno nacional, como diciendo, bueno, ¿no querés los subtes? Bueno, ahora ¿sabes qué? Como no querés los subtes, te voy a dar los 33 líneas de colectivo. ¿Y no querés los colectivos? Y ahora lo que vimos esta semana, que se presentó en el Parlamento Nacional, en el Congreso de la Nación, la diputada Diana Conti, que es representante del Frente para la Victoria, presentó un proyecto que directamente manda a la quiebra al Banco Ciudad. Y voy a explicar cómo es el proyecto. Hoy por hoy de la Justicia Nacional, todo el dinero que ingresa por litigios, etcétera, se deposita en el Banco Ciudad. Son más o menos entre 6.500 y 7.000 millones de pesos. Eso le permite al Banco Ciudad utilizar ese colchón de depósitos que tiene para dar créditos hipotecarios a largo plazo, con una tasa muy baja para la gente, desarrollar pequeñas pymes, dar créditos a las pymes, etcétera. Bueno, hoy por hoy, si este proyecto prospera, que yo creo que no va a prosperar, el Banco Ciudad tendría que limitar directamente todo ese tipo de créditos y sería un banco muy pequeño que no le serviría para el desarrollo que hoy necesita la ciudad de Buenos Aires. Entonces vemos del gobierno nacional como una apuesta más, ¿no? Siempre es, bueno, no querés esto, bueno, además por esto voy por esto, y si no querés esto, además voy por esto. Entonces, yo creo que se tienen que serenar los ánimos, quedarse tranquilos y buscar algún tipo de negociación,
No podemos vivir en una ciudad a la deriva y los perjudicados somos todos nosotros. Pero ¿no? ¿cuáles son las alternativas frente a estos embates del gobierno? Bueno, con respecto al Banco Ciudad, las fuerzas políticas, ayer tuvimos la visita del presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, explicó la gravedad de este proyecto y en forma mayoritaria todas las fuerzas de la oposición, incluso el mismo kirchnerismo, explicó que bueno, que iban a ver el proyecto y que esto tendría un impacto muy negativo en el banco y que vamos a trabajar para que este proyecto no prospere. Y con respecto al subte, yo creo desde la legislatura lo que estamos diciendo es que nos envíen el acta, tratemos el acta y tratemos de llegar a un acuerdo, ya que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad no quieren dialogar, bueno, creemos algún tipo de comisión, de grupo de trabajo para lograr acercar a las partes y lograr un acuerdo para que logremos sacar adelante el subte y que no esté a la deriva como está hoy, ¿no? ¿Y cuáles son las perspectivas? Yo soy positivo por naturaleza, así que yo no voy a quedarme sentado esperando que un día haya una tragedia en el subte o que un día no tengamos más Banco Ciudad. Yo estoy trabajando en ese camino. Estoy originando proyectos para que este tipo de cosas no ocurran, estoy dialogando con sectores políticos para tratar de que el proyecto de la diputada Conti no prospere. Yo creo que la diputada Conti, quiero pensar que no tuvo una intención de quebrar el banco, bueno, quizás se le ocurrió hacer este tipo de proyecto, cuando vea la magnitud del desastre que puede ocurrir si este proyecto prospera, bueno, creo que va a ir en marcha atrás. ¿No pensás que la diputada está influenciada por alguien como para generar la posibilidad de hacerse de esos fondos? No, yo siempre trato de pensar bien de las personas. Yo creo que la diputada Conti hace muchos años está en política y no quiero pensar que quiere llevar al Banco Ciudad a la quiebra. Quiero pensar que es un proyecto que se le ocurrió y pensó que estaba bien. Y analizándolo con detenimiento y conversándolo con las fuerzas políticas de la ciudad, yo creo que se va a dar cuenta que es un proyecto malo. Fantástico. Tenemos la palabra efectivamente de Juan Pablo Arenaza y toda vez que tengamos la posibilidad de dialogar con él y con algunos otros legisladores respecto de los problemas de la ciudad, lo vamos a hacer porque me parece que es importante que todos, absolutamente todos, conozcamos qué pasa efectivamente, pero sepamos de adentro qué es lo que pasa efectivamente. Así es. Gracias por venir, Juan Pablo. No, gracias a usted por la invitación. Hasta cualquier momento.